Señoras y señores, bienvenidos, buenas noches. Esto es Al Cierre del Día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches, don Pablo Iriart, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido, gracias. Don Enrique Quintana, buenas noches. Muy buenas noches. Concluyó el término legal establecido para la realización de precampañas en México, con miras a las elecciones de este año. Los tres candidatos de los frentes o de las coaliciones a la presidencia de la República, pues cerraron el proceso. De hecho, en el caso de el PAN, realizaron una votación interna entre simpatizantes para, pues, ratificar o confirmar que Ricardo Anaya es su candidato. Es Anaya contra Anaya. Pero no es el único, hay que decirlo, donde hay esta simulación, porque en Morena pues tampoco hubo contendiente y tampoco lo hay dentro del PRI, pero bueno, el PAN tuvo sus elecciones internas, salió ganador, fíjate, salió Anaya el candidato, pero bueno, no hay contendientes. ¿Cómo cerramos este proceso y cómo llegan los candidatos al cierre de las precampañas? Pablo. Mira, creo, Leo, que estas precampañas nos dejan una enseñanza muy clara para corregir. La ley electoral está mal. Los tiempos electorales no pueden dar este arranque, que son campañas en realidad, claro, que no está prohibido nada, son campañas en realidad, y después hacer una cuarentena en que no puedes hablar, no puedes decir mi programa es mejor que el de enfrente, porque ya te va a multar el Instituto Nacional Electoral. El INE no hizo la ley, tiene que aplicarla, pero la ley está absolutamente errónea, equivocada, y fue hecha con los pies, por los propios partidos políticos. Tenemos una clase política, por lo menos en el legislativo y en temas electorales, que deja mucho que desear. Sí, sin duda, por supuesto. Hay que recordar que esa ley fue producto de una negociación, una ley que corrió a todos los integrantes del Consejo General del entonces CIFE, y fue un pegote de muchas cosas, quedó en algunos casos incoherente, y en otros como este, pues verdaderamente absurda. Ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, son campañas disfrazadas de precampañas, y en este caso se hizo más notorio porque ninguno de las tres coaliciones que se van a registrar, ninguno de los precandidatos tuvo contrincante. Entonces, realmente, pues es simulación. Claro. Sin embargo, si nos vamos a lo que se presentó, me parece que hay dos temas claramente definidos. Uno, el que lleva 12 años trabajando, pues está cosechando. López Obrador, en prácticamente todas las encuestas que se han realizado, aparece en primer lugar, con menos o más diferencia, pero aparece claramente como el puntero. Esto se reafirmó, se ratificó a lo largo de estos 60 días de la precampaña, como sea. Luego, en la mayor parte de las encuestas, no en todas, aparece el candidato del frente, Ricardo Anaya, a una distancia no tan clara de el que aparece en la mayor parte en tercer lugar, que es José Antonio Meade. En algunas aparece en segundo, sin embargo domina la posición en donde está en tercero. Ahí las cosas no están tan claras. Las precampañas mostraron que, pues, a ver qué inventan en este lapso, en este periodo de silencio, porque ni siquiera van a desaparecer los spots de los partidos. Lo que va a desaparecer... Se mantienen al aire, ¿verdad? Sí, claro. Lo que va a desaparecer es la presencia de los candidatos en los spots. Y no duden que aún en esta etapa hay alguna manera subliminal de meter de presentarlos, a ya saben quién. Pues sí, aunque no pongan el nombre, con alusiones veladas, los candidatos muy probablemente vayan a tener oportunidad de seguir. Pero además, no va a ser un periodo de silencio, porque sí pueden hablar, sí pueden presentarse en foros públicos, no en mítines, no en actos partidistas, sino en foros públicos, y lo van a hacer seguramente en diversas ocasiones. Entonces, realmente, creo que ni siquiera vamos a sentir del todo que estamos en otra etapa. Eso es lo que podría ser. Más o menos será lo mismo. Tal vez esta primera reflexión sobre la ley y sus equívocos y sus desatinos es yo creo que la más prudente.
Lo que no pueden hacer ahora es pedir directamente el voto, ¿no es cierto? No pueden salir a pedirle al ciudadano vote por mí, pero van a estar presentes. Tampoco lo podían hacer en la pre-campaña. Esto lo van a hacer hasta el 30 de marzo. Sí, solamente le podrían decir vota por mí a los integrantes de sus partidos, a los que van a votar. Y ahí me llama mucho la atención y creo que ha sido una materia de reflexión porque es un quiebre histórico en la tradición del Partido Acción Nacional. Es decir, no me extraña que en Morena haya un candidato único, el partido tiene dueño. El PRI siempre o casi siempre ha sido así. Es decir, una decisión del Consejo de Delegados a sugerencia del presidente de la República y se ratifica. De acuerdo. Pero el PAN era diferente. Ahora, Ricardo Anaya, pues, si hubiera tenido un sentido de la conducción política, hoy el PAN estaría arriba en las encuestas o estaría pegado a López Obrador y habría que ver a quién se le da el voto si uno no quiere panismo o si uno no quiere López Obradorismo. Sin embargo, está bastante abajo. ¿Por qué? Por esa falta de conducción de Ricardo Anaya y exceso de ambición del ahora candidato. Se apropió de los spots, por eso está tan reconocido, está en segundo lugar de las encuestas y dio al traste con la posibilidad de que el PAN llegara claramente a la presidencia de la República después de 6 años de estar fuera de los pinos. Es decir, eliminó, como dices, la tradición panista de procesos internos auténticos. Sí, exacto. ¿No? Asambleas, consejos, votaciones. Urnas, votaciones. Presentamos hace un momento y se la voy a repetir para que vea usted la boleta que los señores simpatizantes del PAN, seguidores, afiliados, cruzaron el día de ayer, que es verdaderamente penosa y ridícula, Pablo, porque aparece una sola imagen ahí, ¿no? Es el rostro de un solo personaje. Y veía hoy en redes sociales la fotografía donde en una casilla en Veracruz traía Ricardo Anaya 20 votos y votos nulos 34. Es decir, corrió solo y llegó segundo. No puede ser. Ahí está, miren ustedes, sí. ¿Cómo decías tú, Enrique? Es Ricardo contra Anaya, ¿no? Sí, ganó por un poquito Anaya, por un pelito. ¿Esa fue? Sí, la razón de este precedente histórico es porque el PAN no había ido en alianza con el PRD nunca. Había tenido una vez una alianza con el Verde, ¿recuerdan? Sí, claro. Con claro. Vicente Fox. Con Vicente Fox a la presidencia. Sumó Exacto. a los votos del PAN a los del Verde. Pero Vicente Fox ganó al interior del PAN. Mira, ya después fue respaldado mira lo que por el this Verde. is insulting. Y se lo ponen en inglés. Como tenemos un aspirante políglota, se lo ponen en inglés ahí. Sí, es un poco ridículo, pero esto es solamente como para cumplir con el requisito legal de que haya una elección interna, cuando todos sabemos que es una simulación, como decías tú. Sí, no salió tan mal como eventualmente podría haberse anticipado. No, bueno, ya el colmo es que perdiera, ¿no? Y creo que el hecho de que Anaya esté ahí en segundo lugar quiere decir que pese a nuestro disgusto o de algunos por procedimientos, pues no está tan perdido. Debiera estar más adelante, coincido con Pablo, si hubiese tenido el respaldo pleno de los panistas que no lo están apoyando hoy, porque están apoyando a Margarita Zavala o no están apoyando a ninguno. Creo que hay dentro del panismo una franja del panismo que está enojada por lo que ha pasado en su partido. Efectivamente, y por eso pienso que Ricardo Anaya va a tener muy difícil el camino a partir de la campaña propiamente tal. Hoy compite contra López Obrador y contra José Antonio Meade. Se van a sumar nuevos personajes a la boleta. Pienso que Anaya tocó techo. Tal vez me tenga que tragar mis palabras con el paso del tiempo. Y que todavía no sería crezca, la primera vez en el tú. análisis político. Pero a Ricardo Anaya se le van a aparecer esos cadáveres que él pensó que estaban enterrados, como es Margarita Zavala. Le quitó la candidatura de mala manera y por pésimas artes, y ahora la va a tener en la boleta disputándole el voto de ¿quién? El voto de los panistas. Margarita no va a entrar ahí para jugar en favor de uno o en favor de otro, va a tratar de tener la mayor cantidad de votos posibles
¿Para qué? Si no es para ganar, que se ve muy difícil, sí para construir una nueva fuerza política al margen de Anaya y su grupo. Después de los comicios, Sí, señor. exactamente. Un contraste. Integralia presentó ayer un Su balance, reporte, sí, un sí. reporte muy interesante, 2 o 3 datos de ejemplo. Número de eventos realizados en la precampaña. López Obrador, 207 eventos. José Antonio Meade, 76. Ricardo Anaya, 74. De los 207 eventos realizados por López Obrador, 82 fueron en Veracruz. Es decir, tan solo en Veracruz López Obrador hizo más eventos que todos los que hicieron a nivel nacional. Los otros. O Anaya o Meade. Bueno, prueba de que una de sus prioridades, como hemos visto sin Absolutamente. duda, es el electorado veracruzano, ¿no es cierto? Absolutamente. Un dato también de punto de partida después del punto de llegada de la precampaña. Seguidores en Twitter, redes sociales, Ya, un es indicador. interesante, 3,5 millones de seguidores de López Obrador, 1 millón casi 100,000 de José Antonio Meade, 427,000 de Ricardo Anaya. Interesantes indicadores. Y otro que me parece importante, que cerró en Jalisco, después de lo que, no sé si leyeron adecuadamente la gente Morena o Andrés Manuel, pero ahí pareciera una ruptura, una fractura entre el señor Alfaro, que es aparentemente el candidato de Movimiento Ciudadano y la figura fuerte en esa entidad, decidió no ir con el Frente y que el Frente no lo postulara. En el evento del PAN de Ricardo le pidió a los simpatizantes que guardaran las banderas y Qué vergüenza para el panismo, exacto. porque Jalisco ha sido un bastión histórico de Acción Nacional. Ahí ganaron con Beto Cárdenas, Claro, el claro. alcalde de Exacto. Zapotlán el Grande, como se llama ahora, Ciudad Guzmán. Ciudad Guzmán, así Bueno, es. y luego ganaron de nueva cuenta con Sanzanaya. con Márquez, ¿no? Con Márquez, sí. Sí, y bueno, ha sido un bastión histórico del PAN y le dicen, uno de Movimiento Ciudadano, dice, bajen sus banderas y los panistas bajan las banderas en los altos de Jalisco, en Lagos de Moreno. Increíble. Me parece una vergüenza para el PAN que, como escribía hoy Juan Ignacio Zavala en El Financiero, pues realmente la dignidad les está haciendo falta. Un rosario de humillaciones, pero el punto es si Andrés Manuel leyó eso y fue a la casa de algunos panistas dolidos o resentidos que puedan estar en ese libre flujo de los que aún no eligen y que a lo mejor pues queda un tiempo. Vamos a mensajes y regresamos enseguida. Vamos a revisar cómo cerró la campaña del PRI, el Verde y el PANAL, José Antonio Meade, y regresamos enseguida. El campo mexicano necesita una planeación y trabajo para su crecimiento. Foro Agro, segunda edición. Un espacio de diálogo y entendimiento donde los expertos plantearán sus propuestas de desarrollo. Acompáñanos este 6 de marzo a partir de las 9 de la mañana. Una transmisión especial del Financiero Bloomberg. José Antonio Meade, de quien se ha señalado en diversas columnas y en diversos espacios de análisis político, que es una campaña que no ha logrado, o por lo menos el discurso, la retórica de la campaña no ha logrado contagiar, convencer, contactar. Cerró también el día de ayer, va, según muchas encuestas, en la pelea por el segundo sitio, en un tercer lugar. La curva de las encuestas que presentamos nosotros aquí se veía ascendente en el caso de José Antonio Meade, de 16 a 22 puntos, según la última medición que nosotros levantamos. ¿Cuál es tu balance, Pablo? ¿Cómo cerró el señor Meade? Mira, Meade cierra sin mayores novedades. Lo que me parece interesante es que sí hay una tendencia al alza muy tenue, a pesar de 2 puntos, y la lista es larga, del desprestigio del partido que lo lleva, de la baja popularidad del presidente, de la mala campaña que ha tenido, de la falta de cohesión en su equipo y de no contar con 4 o 5 puntos sustantivos que pueda poner en la agenda y un equipo de comunicación social que no ha sido capaz
de sacar a la luz pública, que se vean los atributos de una persona formidable, independientemente de los partidos, como es José Antonio Meade. Pero no brilla, dices tú, no lo hemos visto. No por ahí, no por ahora. Enrique. Más allá de los puntos, que no son pocos, que señala Pablo, los problemas, las piedritas en las que tuvo que caminar Meade, yo creo que el problema principal que tiene es que la precampaña supuestamente es un trabajo entre los partidos, es decir, buscó a los priistas, buscó a los verdes, buscó a los integrantes del PANAL. Y resulta que estos conjuntos pues llegan escasamente al 22% del electorado. Entonces, el problema que tiene es que para levantar se requiere que haya otros sectores que no pertenecen al PRI, que no pertenecen al Verde, que no pertenecen al PANAL, que lo respalden. Y no habló a esos sectores, le habló a los priistas, a los verdes y a los del PANAL. Y en el caso del PRI, ni siquiera le habló a todos, porque bueno, ha sido visible pues que no todos los priistas están muy contentos con los planteamientos que ha hecho Meade. Entonces, va a ser la dualidad que va a tener que manejar a lo largo de toda su campaña. ¿Cómo separarse de la visión tradicional del PRI sin enfrentarse a los priistas? ¿Cómo atraer a los no priistas sin repeler a los priistas? Ese me parece que va a ser el dilema. Está presente todo este debate si en algún momento deberá establecer un deslinde, una separación del presidente Enrique Peña Nieto, como históricamente sucedía en los candidatos priistas de antaño. En algún momento había, pues no necesariamente una ruptura, pero sí una línea donde tenían que lanzar este mensaje de renovación cíclica o sexenal. ¿Lo veremos en el caso de José Antonio Meade? No lo creo con respecto al presidente. Sí dijo, me deslindo de la corrupción, me deslindo de la inseguridad, no me deslindo del presidente, y creo que hace bien en no deslindarse del presidente al que sirvió durante 6 años, pero sí necesita establecer un antes y un después de lo que sería su presidencia. La gente no quiere más de lo mismo y necesita, pide, exige, exclama por un cambio. Meade es un cambio, que se atreva a decirlo. Sí, que es bueno, son estos dilemas. ¿Cómo decir que eres un cambio cuando vienes del mismo equipo de gobierno? Para eso tienen equipos de asesores que ganan pues sí, millonadas y suman ejércitos de generales, sin soldados. El día de hoy, el presidente del PRI, el señor Enrique Ochoa, entre ayer y hoy, en los días recién, se metió en un debate ahí en redes sociales porque publicó entrevista de alguien sobre los que se iban del PRI a Morena y este doble sentido de las palabras de si son morenos o no son morenos, y entonces pues cometió ahí un error, los llamó los prietos de Morena, y esto provocó un debate enorme en redes. El propio candidato Meade salió hoy a medios a decir que había sido un error del presidente de su partido, que ya se había retractado, de hecho borró el mensaje y ofreció una disculpa, pero pues ahora sí que un prietito en el arroz, ¿no? Ojalá fuera uno para ellos. El problema es que han tenido varios prietitos en el arroz. Es el riesgo que tienen, dijo el precandidato, que al calor de las campañas suceden estas cosas, pero realmente me parece que van abonando una y otra, pese a la disculpa que correctamente actuó Enrique Ochoa diciendo, pues sí, me equivoqué, no quise meter un debate racial, que tenga que ver con colores de piel y esas cosas, etcétera. De la misma manera que López Obrador lo ha metido con los fifís y los fresas. Claro. Muy clasista el discurso. En los dos sentidos ha habido clasismo. Y por cierto, López Obrador no se ha disculpado con los fifís y los fresas. No. Sí, y además, sí, creo que fue un error fuerte del candidato del PRI, porque... Del presidente del PRI, ¿no? Del presidente del PRI, porque se usa, y lo usó como denostativo y como albur. Sí. No nos diga, también lo usó como albur, la aprieta que no aprieta. Sí, así lo dijo exactamente. Pero cómo me gustaría que viviera Octavio Paz para que nos explicara un poco por qué en México tú le puedes decir güerito a alguien, inclusive aunque sea negro como el carbón,
oye, güerito, si vas a la feria, al mercado sobre ruedas, y no hay molestia. Flaco, ven. Pero al revés. Ven, pero al revés sí. ¿Qué tiene lo de ser moreno, de la raza de bronce que se te hace ofensivo? ¿Por qué? Porque hay gente a la que se trata ofensivamente de esa forma. De esa forma. Pero de todas maneras sí se necesita una explicación mucho más amplia, independientemente de que el error del presidente del PRI fue notable y qué bueno que se disculpó. Vamos a hacer una pausa nuevamente y regresamos enseguida. Vamos ahora a Morena y al precandidato Andrés Manuel López Obrador. Emprender, hacer carrera, viajar, ser líder. Tenemos la información para que tomes las mejores decisiones. Elfinanciero.com.mx, una nueva experiencia digital. El Financiero, Power Business. Bueno, Andrés Manuel había venido muy ecuánime, me parece, hasta de buen humor, habíamos dicho aquí varias veces, porque se había reído y había hecho sátira de este tema del Andrés Manuelovich y los vínculos con Rusia, presentó su gabinete, estaba como muy de buenas, pero la semana pasada se enojó, y se enojó con una crítica del politólogo, editorialista Jesús Silva Herzog Márquez, hablando del liberalismo y del conservadurismo, etcétera, y lo regañó y le dijo fifí, le dijo fresa, en este tono denostativo al que te refieres, Pablo. Y luego también, de paso, al día siguiente a los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia les dijo alcahuetes y maiceados, les dijo Andrés Manuel. O sea que la semana pasada tuvo marcador ahí en contra porque reapareció aquel que por momentos muchas personas en el electorado, y lo demuestra la encuesta del Financiero, donde vimos con claridad que los positivos crecen, que lo empiezan a ver con simpatía o con agrado, decir este no es tan malo, pero de repente se enoja y reaparece el otro lado de Andrés, el que a la opinión de muchos es autoritario. Sí, creo que no ha cambiado en absolutamente nada. López es el mismo de siempre. Es el mismo de siempre, aunque se ponga piel de oveja. Y creo que hay que resaltar esto que dijo contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque si él gana la presidencia, uno de sus dos puntos de equilibrio va a ser la Suprema Corte, el Poder Judicial. Pues que haya dicho, no porque ganen demasiado, eso es un pretexto, digo, porque sus resoluciones, ninguna de sus resoluciones favorece al pueblo. Y están maiceados para sacar fallos contra el pueblo, es decir, le dijo corruptos. Y me pregunto, ¿la señora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, no dice una palabra? Exministra. No le importa. Y fue la ministra ponente en el caso Cassés, claro, donde López Obrador dijo que había sido un fallo por consigna. ¿No le dará tantita pena a la doctora Sánchez Cordero trabajar para alguien que la considera una corrupta, una alcahueta y una maiceada miembro de la mafia del poder? Me extraña en una persona a quienes tanto estimamos, muchas personas, y que no tenga el coraje de decirle, señor, está usted equivocado, habemos gente honrada en la Suprema Corte. Yo difiero de Pablo, creo que Andrés Manuel sí ha cambiado, o por lo menos a ratos, intentando ser ese Andrés Manuel risueño que busca proyectar una imagen diferente al rabioso, molesto, furibundo, enojado, etcétera. De repente no lo logra y se le sale quizás el Andrés Manuel real, o no, o a lo mejor son las dos, no lo sé, pero siempre está en esa raya. Hoy habló al cierre de la campaña de otro tema que también es recurrente, a propósito de sus ingresos. Sí, exacto. Traigo nomás 200 pesos, fue lo que dijo, y a veces cuando ando solo no traigo ni para el taxi. Entonces, otra vez me parece, él solito de vez en vez se resbala y va a poner sobre la mesa con estas declaraciones al cierre de las campañas, de la pre-campaña,
el tema de, y pues todos estos años después de que salió del gobierno del Distrito Federal, de que ha vivido. Bueno, aquí te acuerdas cuando estuvo aquí y que lo tocamos el punto obligadamente, dijo que de sus libros, de las regalías de libros, para cualquiera que conozca un poco de esto, sabe que los libros pues no dan, digo, venderás 5, 10, un éxito editorial, vendes 20,000, sí, pero no representan ingresos significativos. No, solo el Gabo podía vivir de sus libros. Y Fuentes, me parece. Sí, exactamente. Los bestsellers, bueno, los grandes escritores nada más, que tienen contratos también por otro tipo de, por dar una conferencia, son muy apreciados. Pero a mí me parece lo de López Obrador, que se muestra tal cual es. Oiga, usted no tiene para el taxi, pero tiene para los aviones. ¿Cómo le hizo cuando no era presidente de Morena para poder viajar prácticamente todas las semanas por todo el país en boletos de avión? ¿De dónde le salió? Le alcanzaba con 200 pesos, no tiene para el taxi, pero sí para viajar por todo el país con eso. Eso es lo que yo veo como una tomadura de pelo que ha capitalizado, que si está arriba en las encuestas en este momento es porque tiene 2 millones de spots en su favor desde 2014 hasta la fecha y porque capitaliza el enojo de la ciudadanía que no quiere oír razones, que saben que está mintiendo, pero con este me voy a vengar. Es pendular, ¿no? Lo hemos comentado y de repente, yo no sé, y lo comentamos aquí el otro día, ¿qué le habrá molestado del texto de Jesús Silva Herzog? ¿No? Si lo emparenta con el priismo clásico y ortodoxo y dice que enseña su priismo por todos, y a lo mejor eso es lo que lo prende, pero Andrés es pendular y de repente va de un punto al otro conforme vaya viendo el clima, ¿no? Un elemento en abono de esta dualidad que creo que esta vez sí tiene Andrés Manuel, no la tuvo en otros momentos, fueron las disculpas ofrecidas tanto a Jesús Silva Herzog como a Enrique Krause. Es correcto. No dejó de decir yo tengo razón, son conservadores, pero si los ofendí, perdón, no era mi intención, les ofrezco una disculpa. Hoy escribió en Reforma Jesús Silva Herzog una respuesta a los dichos de López Obrador y por lo menos hasta ahora López Obrador se ha aguantado las ganas, si es que las tiene, de volver a responderle a Chucho Silva, porque nuevamente critica, creo que muy fundadamente, Silva Herzog critica a López Obrador y al desempeño que tuvo tras su artículo. Ahora, dicho lo cual, y hay que destacarlo, porque es algo que no veíamos antes tampoco, como que el segmento duro de seguidores y simpatizantes de Andrés se permanecía más o menos estable y había un segmento de negativos muy estable. Y esa balanza, ese equilibrio está cambiando. Es decir, según nuestra última lectura y nuestro último levantamiento de información, los positivos de Andrés van a la alza. Van a la alza, faltan las campañas. Sí, falta tiempo. Es la persona que más conocida en todo el país. 90 y tantos. Hay un rechazo muy grande a la gestión del gobierno federal, justa o injustamente. La realidad es esa, no la pueden cambiar con solo palabras, y creo que falta la campaña y aún no está dicha la última palabra. ¿Harían ajustes ustedes? Digo, yo sé que los están viendo y los están escuchando, ¿les recomendarían ajustes? Tú decías al equipo de José Antonio Meade, por ejemplo, ¿necesitaría ahí reforzamiento, cambiar figuras? Sin duda, digo, no sé quiénes, él las conoce mejor y quiénes le pueden servir más, pero necesita homogeneizar el discurso y necesita deslindarse sin romper con lo que ha sido él, que ha sido un servidor público del presidente Peña y del presidente Calderón, pero sí plantear lo que viene para adelante ya no es Atlacomulco. Y Anaya, ¿tú le has visto el equipo Anaya? Yo no veo quién es, bueno, nada más veo al ¿cómo le puso Luis y Juan Ignacio? El Sonrisas, el que lo dejó al frente del partido, Cepeda es, ¿no? ¿Cómo es? Sí, Damián Cepeda. El Sonrisas Cepeda, pero yo no he visto más equipo de Santiago Krill, de Ricardo Anaya. Ahí aparece las imágenes. Marco Cortés, me parece. Pero sí, no hay un equipo tan visible. Alguna vez que se preguntó a Damián Cepeda quién era el coordinador, pues el coordinador somos todos, prácticamente eso le dijo a Javier Risco, entonces sí hace falta. Creo que no sabemos bien la estrategia de cada uno, sí creo que van a hacer ajustes los tres, pero ellos son los que tienen en la mente cuál es el ajedrez que están jugando. Bueno, nos vamos. Gracias, Pablo. Muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Gracias a usted por la gentileza de su atención. No se vaya a La Silla Roja. A continuación, esta retransmisión de La Silla Roja. Buenas noches.